Eh, pero fuera de eso, fuera de las reglas de la universidad, de verdad, o sea, me gustaría que ustedes tengan la confianza de, de venir, si quieren venir, si no, sáquenle el jugo a eso y como grabo las clases, eh, a ver, como grabo las clases, por ahí que algunos prefieren, este, a ver, ¿dónde nos habíamos quedado la vez pasada? Ya, no, vamos a retroceder un poco. Ya, le decía, como yo grabo las clases, ustedes pueden estudiarlas después. Entonces, yo no me voy a ofender si algunos de ustedes utilizan como estrategia no venir a esta clase porque de repente no es la que les gusta, no es la que más les gusta, y prefieren ver venir a la menor cantidad de clases posible y verla actualizarse por acá y estudiar las lecturas y dar sus exámenes solo con eso. Pueden hacer eso, es una estrategia válida. Yo no me voy a como, o sea, si yo me ofendiera, sería problema mío, no problema de ustedes. Ustedes pueden como, decir, son adultos, pueden decidir qué hacer con su tiempo, ¿no? Y entonces, ¿eso qué lleva o sea, qué lleva por el otro lado? Que los que estén acá son gente que quiere estar acá. La clase es mejor cuando quienes están acá tienen ganas de estar aquí, ¿no? Quieren participar. Entonces, eso funciona mejor. Si están muy cansados o si tienen un tema personal muy pesado o no sé, cualquier cosa que sea una cosa que les quite totalmente el foco de la clase y no pueden estar acá, eh, ustedes son los mejores jueces de eso, ¿no? Y definen, no vengan. Eh, pero claramente lo mejor es no hacer eso demasiado, ¿no? No abusen de eso. Parte de aprender a ser adultos es, ustedes tienen que aprender a manejar cuándo es razonable hacer eso, es una excepción, debería hacerlo, ¿no? Y no, si es que les importa que les vaya bien en la universidad, deberían tratar de ir a su clase lo máximo y usar lo otro como excepción. Pero úsenlo, dicho eso, úsenlo libremente, como a ustedes les parezca, ¿ya? Eh, ok, vamos con la clase. La vez pasada vimos más reglas de la elección peruana. Ah, y es más, tengo una noticia un poco buena también, que es que eh, yo había programado un poco el semestre contando algunos feriados y contando, o sea, por lo menos unos feriados y contando un poco de cambio de diseño del sílabo que habíamos hecho. Pero la cosa es que me había calculado mal una cosa y tenemos un toque más de tiempo del que pensé. Entonces ahorita, no, en realidad en este momento, si cerramos hoy elecciones en el Perú, eh, estaríamos perfectamente a tiempo. Y iniciar como que el lunes de la próxima semana con digamos, con unidad de sistemas electorales comparados, estaríamos bien, estaríamos al mismo tiempo del siglo pasado respecto a los contenidos. Y entonces lo que he hecho para aprovechar eso es ampliar un contenido que yo no había enseñado antes en este curso bien, pero que me parece bien importante porque nadie entiende bien cómo funciona eso, que es el referéndum en el Perú, ¿ya? Nadie sabe cómo funciona. Yo he trabajado en el jurado eh, y me han preguntado para algunas cosas y yo preguntaba por ahí y había un montón de gente que no estaba segura. En el mismo jurado, digamos, obviamente hay abogados que ya son los especialistas y algunos de ellos sí, ya saben, pero no hay como que, o sea, algunos ya están seguros de su interpretación. No es que hay algunas partes de las reglas no están 100% claras. Entonces, es difícil saberlo. Los propios congresistas no saben, y no han habido tantas iniciativas de referéndum, no han habido tantos referéndum en la práctica en el Perú. Pero es un tema que yo creo que en los próximos años va a ser bien posible que haya otro referéndum en algún momento, por lo menos que se discuta si tiene que haber o no otro referéndum. Entonces, siempre me ha parecido importante para este curso, pero siempre, nunca había demasiado tiempo, pero ahora por esta hora extra sí tenemos algo. Entonces, hoy día, si terminamos con el Perú y solo nos quedamos en eso, perfecto, no pasa nada.
pero si terminamos, pero si llegamos a terminar y nos queda un poquito más de tiempo, podemos empezar con la primera parte de comparados, que también la tengo acá, y ya, bueno, eso es lo que vamos a hacer hoy día. Dicho eso, lo que más me importa hoy es, además de el par de cosas extra que les he puesto de las diapositivas, de lo que había que terminar de las reglas en el Perú, lo que más me importa hoy es asegurarme de que les ha quedado más o menos clara las reglas de las elecciones en el Perú, el sistema electoral en el Perú. O sea, ¿qué cosa es el sistema electoral en el Perú? Que ya lo han escrito ahí muy bien, estoy seguro. Pero deben haber entendido, mi objetivo, mi idea es que ustedes hayan entendido eh, más o menos cuáles son los pasos de las elecciones, dónde buscar, si es que no se acuerdan de las reglas específicas, y más o menos qué es lo que tienen que hacer los candidatos para participar en una elección, qué tienen que cumplir y o sea, por qué se les puede excluir de una candidatura, cómo se hacen para inscribirse, qué cosa es una tacha, y cómo es el proceso de conteo el proceso de conteo de votos y de digitalización de votos y todo eso, ¿no? Eh, que me interesa que se entienda la lógica, porque yo no quiero que ustedes se memoricen cómo son las reglas, porque si ustedes se memorizan un contenido así nada más, por las puras, porque va a venir ChatGPT y los reemplaza, ¿ya? Entonces, no importa eso, lo que importa es que ustedes entiendan la lógica. Yo quiero que ustedes aprendan a pensar y a criticar, o sea, que entiendan la lógica detrás del sistema y la critiquen. Bueno, dicho eso, la vez ¿ha quedado alguna duda de alguna parte de lo que hemos hecho hasta ahora? David primero y después Sofía. Sí, profesor, respecto a la lectura de campo funcional, entiendo que se ha hecho una serie de modificaciones desde el 2018 hasta el 2021. Ajá. Sin embargo, no logro comprender por qué los partidos políticos todavía pueden albergar el 20% de candidaturas a independientes. Ajá. Si se quiere combatir Sí. el transfugismo y también la fragmentación dentro de Claro. figuras no militantes. Ha sido una opción, de hecho, antes había más libertad de los partidos. Se ha venido democratizando el tema porque antes había más libertad de los partidos para hacer lo que quieran y para que las cúpulas hagan lo que quieran. Eso ha venido cambiando recientemente, poco a poco. Ya desde el 2001 se comenzó como que el sistema electoral, las reglas electorales que tenemos ahora, como la ley orgánica de elecciones que se ha aprobado, que utilizamos ahora, existe desde el 2001, y allí había el sistema de elecciones internas, y había también esto de invitaciones a gente. El tema es que, eh, si bien hemos ido cambiando las reglas para obligar a que sea más democrática la elección de los partidos y obligar a que sean los propios partidos los que presenten candidatos, como en la realidad todavía no tenemos de verdad partidos institucionales, es difícil que en la práctica tú convenzas a la gente de eliminar al 100% esa regla, porque te podría pasar que en la práctica, cuando tú a veces pones una regla que es ideal, pero que no coincide con la práctica, te puede generar un problema, porque lo que podría pasar es que no hayan partidos que puedan ofrecer candidatos viables, ¿no? Normalmente los candidatos, o sea, por ejemplo, otro ejemplo con el que podría pasar eso no es con esa misma regla, pero una interpretación rajatabla de las reglas para inscribir y cancelar la inscripción de candidaturas de partidos, te podía haber llevado a que si se aplicaba eso en el 2022, eh, tendrían que haberse eliminado casi todos los partidos y casi todos los movimientos regionales, porque no participaron y no lograron un mínimo de elecciones ganadas en todo el territorio nacional. Pero si aplicabas esa regla a rajatabla, no se aplicó, se postergó, si aplicabas esa regla a rajatabla, y en todo el Perú, te quedas sin partidos. Entonces, o sea, ¿te sirve un sistema sin partido? ¿Funciona? No, no. Entonces, a veces la realidad se enfrenta a eso, ¿no? Sí. Lo menciono porque el Anango San Martín y Laura Solito con la estrategia menciona cómo es que en el 2016 habían 100 de los 130 congresistas sin afiliación política alguna, probablemente con cuota de invitados. En el año 2020, en el Congreso Complementario, 57 todavía estaban independientes, pese a empezar con una bancada. Y en el 2021, bueno, la cifra claro, todavía más. Los únicos partidos que no usaron esa cuota del 10% fueron dos, Acción Popular y el FREPAP, pero el FREPAP ya no existe, así que solo hay un partido. Pero ahorita vuelve, el FREPAP siempre vuelve. Sí, es verdad. FREPAP ha perdido suscripción en cada elección desde que tenemos democracia y siempre la ha recuperado.
Entonces, yo estoy seguro que va a volver el prepago. Entonces solo habría un partido de 18 distritos que solo aplican televisão. Sí, sí, de hecho no es lo ideal, no, pero también es una posibilidad, ¿no? O sea, en Panamá permiten que hayan candidatos independientes, no tienes que postular con un partido necesariamente. En Estados Unidos también, pero es bien complicado porque no es una elección en Estados Unidos, sino que son 50 elecciones. Les recomiendo no estar revisando siempre su celular porque es bien distractor, tanto para ustedes como para mí. Eh, ¿Ah? Me lo llevo. Es que el celular es un enemigo complicado porque, o sea, les juro que se paran acá eh, y hay cualquier persona mirando un celular, es bien distractor, se nota demasiado. Eh, bueno, en todo caso, procuren no hacerlo, porfa. Ya. Eh, Sofía, te tenías una pregunta. Lo voy a. Les aviso otra vez ya como vamos a quedar el lunes. Tengo que hablar con Caleb, una cosa de eso. ¿Hay algún otro espacio de lo que hemos visto hasta ahora que haya generado dudas? De la, a ver, vimos esta diapositiva de acá, ¿no? De todas las fases, todas las cosas que habían. ¿Se entiende, se entiende lo que hemos visto hasta ahora? ¿Diego? A ver. Campos dice que en la primera parte dice que el sistema totalitario absoluto hacen diluir el efecto de arrastre. Solo lo dice diluye el efecto de arrastre porque dispersa el voto, pero no da una mayor explicación sobre por qué se dispersa el voto con un sistema mayoritario absoluto. Voy a buscar la cita de Molina. No, o sea, No se encontré que no, explica. pero era como que Es complicado, pero la segunda vuelta tiene un efecto eh, a favor del multipartidismo, a favor del fraccionamiento. Y vamos a estudiar eso en la segunda parte del curso. Ajá. Sí, probablemente no queda del todo claro porque no es el tema principal del texto y a veces los politólogos te mencionan un concepto que se discute en ciencia política y asumen como que ya todo el mundo sabe, pero a veces no quedan tan claros. Entonces, claro, hay unas tendencias de las reglas electorales que son principalmente sugeridas por Maurice Duverger. Y, digamos, la segunda vuelta se sabe que te favorece el multipartidismo. Entonces, por eso menciona eso. Pero vamos a estudiar la lógica de por qué pasa eso en la segunda mitad del curso. Porque hay una parte, si quieres, te puedo adelantar un poco luego en el break, pero ahorita prefiero terminar con esto. ¿Sí? Eh, mejor durante el break o cuando lo veamos en la segunda mitad del curso. Sí, sí, sí. O sea, hay algo por ahí, hay algo por ahí. Hay un texto que yo escribí hace poco, que es justamente sobre ese tema. Se los va a pasar, se los tengo que pasar. De hecho, estoy quedando pésimo con la gente del ciclo pasado, que les había quedado en pasárselos, y todavía no me lo pasan a mí para poder pasárselos a ellos, en PDF, ¿no? Sí, 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 probablemente va a entrar en un control. Pero bueno, ¿alguna pregunta sobre esto de acá? ¿No? ¿Ya? ¿Todo bien? Todo se sabe hasta ahora. Ya, ok. Entonces, eh, vamos a adelantarnos hasta... La vez pasada ya vimos retiros y renuncias, la posibilidad de que antes se podía renunciar en cualquier momento, pero desde el 2016 eso se cambió en la regla y ahora uno tiene que renunciar hasta 60 días antes. Solo hasta 60 días antes puedes renunciar, ¿no? Si falta una semana para las elecciones, puedes renunciar, no puedes renunciar. ¿Por qué? Lo dice la ley, ¿no? ¿Culpa del jurado? No, lo dice la ley. El jurado tiene que aplicar lo que dice, no puede hacer otra cosa. En el 2016 le dieron con palo al jurado por todos los cambios legales y él no había aplicado ninguno. O sea, había aplicado lo que el Congreso le dijo que aplique. Pero bueno, eh, ¿sí?
por lo menos hubo alguien que planeaba retirarse, pero al fin y al cabo no pudo Probablemente ha habido ese caso en el 2021, porque el 2021 fue la primera vez que no se pudo, porque cambió recién desde 2017, me parece que cambió esa regla. Entonces, la primera elección general que no se pudo fue el 2021. Entonces, probablemente había gente confundida y que intentó retirarse y no podía. Probablemente ahí fue, ¿no? Ah, claro, Amora, sí, exacto, sí, y no se pudo por esta regla, sí, es verdad. ¿Y por qué no podrías retirar a Amora? No tiene sentido, tendrías que poder votarlo, creo yo, pero esto es una regla que se aprobó o sea, en teoría es para dar seguridad jurídica, pero yo creo que más complicas las cosas, burocratizas el tema. Ujú. Pero que lo que hacían era como que en las presidenciales para seguridad retirar un candidato y los votos que le daban a ese candidato se tomaban un grupo. Sí, eso es lo que se haría normalmente. pero eso no se pierde. Porque perdió esa posición, perdió en el debate en el momento de aprobar la nueva ley. Sí, pero si, es como que te equivocaste, pues. O sea, si ya se retiró el candidato, sí. Es la única forma de salvar el voto. Es la única forma de salvar, porque así por lo menos salvo tu voto al Congreso, salvo tus otros votos, ¿no? La forma de maximizar eso es... eh, Hablo de que sí entiendo por qué se trataría de evitar. sí, hay una lógica detrás. La lógica es que todo el mundo vaya y pueda estar seguro de que quienes están ahí están participando en la contienda y todo eso, ¿no? Lo mío es una posición, ustedes pueden estar en contra, pero siempre y cuando armen bien su argumento. Eh, la cosa es que es bueno, yo sé que en general, no sé si, yo también enseño un curso de introducción al derecho en la Pacífico, y ahí hay una cosa que me es bien difícil transmitir, eh, que es que todo el mundo, cuando llega a la universidad, después de haber estudiado lo poco que te enseñan sobre el Estado en el colegio, y en general, cuando uno está todavía en esa etapa de la vida, como que tú sientes que eh, hay unas reglas que son las que existen porque están bien, y son unas reglas como que objetivas, y uno tendría que simplemente aprender cuáles son las reglas, y esas son las reglas que son, y ya. Pero no, en realidad no hay nada fijo, no hay nada como establecido en piedra, todo lo que existe como regla y como algo así es una cosa en la que nos hemos puesto de acuerdo y en la que un grupo de gente se ha puesto de acuerdo y probablemente el grupo de gente que se puso de acuerdo está equivocada, ¿no? Y eso pasa cada rato. Entonces, ¿por qué no se decidió lo que tú crees que es razonable? Porque sí, al final fue lo que el Congreso decidió aprobar, ¿no? Entonces, los abogados al final es como que muchas veces, lo que me pasa en esa clase muchas veces es que como que te preguntan, ya, pero ¿y la regla cuál es? Pero, y entonces, ya, pero ¿y cuál es la respuesta correcta? Y es como que no hay una respuesta necesariamente correcta. Nos podemos poner de acuerdo en que la regla sea esta o nos podríamos haber puesto de acuerdo en que la regla sea esta otra. No depende, no hay algo fijo, ¿no? Bueno, entonces esto mismo se tiene que aplicar acá. ¿Se entiende bien? Yo quisiera que me expliquen cuál es la diferencia, quisiera que alguien me explique cuál es la diferencia entre un acta con votos impugnados y un acta con votos un acta observada. Ajá. ¿El personero nomás o quién más? Personero o miembro de mesa impugna qué cosa? Un voto, ¿no? ¿Cuántos? Los que quiera, exacto, los que crea que está mal. Y eso, ¿dónde se decide en primera instancia? En primera instancia, el voto, en la mesa, exacto, en la mesa. En segunda instancia, jurado electoral especial. Eso nunca va al jurado nacional de elecciones, ¿no? ¿Se acuerdan? En cambio, ¿qué es un acta observada? Exacto. Todos estos problemas, ¿no? Acta extraviada, acta sin datos, acta incompleta, acta ilegible, con error material, sin firmas, todo ese tipo de cosas, problemas en la digitalización, eso es lo que significa una acta observada. Entonces, cuando veían todas estas actas, la gente decía, por ejemplo, una de las críticas
de la gente que acusaba de fraude, mostraban un acta con un 7, que claramente era un 7, pero no estaba tan bien dibujado, pero era bien claro que era un 7, y lo habían marcado como ilegible. Decían, esto, la OMP vendida, ¿cómo van a decir que esto es ilegible? Que no sé qué. Y es como que, tranquilo, tranquilo, respira, y date cuenta que lo que hace o sea, lo que ustedes tienen que hacer cuando vayan a esas discusiones es no pensar con sus emociones, sino analizar en frío y pensar qué es lo que hace el funcionario, qué haría un funcionario. Si tú eres funcionario y tienes y recibes un acta y hay un 7 que parece un 7, pero a ti te deja un 1% de duda, tú como funcionario vas a hacer todo lo posible para que nadie nunca te haga un reporte de algo. Entonces, tú vas a preferir que, si es que parece un poquito ilegible, si es que alguna otra persona podría quejarse de eso, tú prefieres que le pongan el sello de que es el 7 definitivamente. Porque no es razonable que hagas eso. Entonces tú mandas el acta observada y no significa que eres un comunista o que, ¿no? O que quieres bajarte o que te quieres bajar a cierto candidato, ¿no? Entonces, no duden de ese tipo de acusaciones. Después vamos a hablar más de ese tema. Pero está bien. Entonces, ¿cuál es el proceso? Más o menos se acuerdan, ¿no? ¿Cuál es el proceso en la votación? ¿Quiénes cuentan los votos? Los miembros de mesa mismo, ¿no? Y después eso pasa ¿a dónde? O sea, los votos, ¿dónde se colocan? En un acta. Esa acta, lo que se hace con los votos mismos que estaban en la cédula, se eliminan, se destruyen. El acta se digitaliza, exacto. El acta se digitaliza, pero los votos se destruyen. Los que están en la cédula se rompen, se destruyen. Hay gente que está proponiendo que los votos no se destruyan. Y esa es una idea que supuestamente, según algunas personas, eso permitiría que haya un reconteo y eso daría más seguridad. Sí, pero Es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo, porque si lo permites, entonces, ustedes han visto, por ejemplo, estas acusaciones de que, miren, hay unos votos tirados, hay una bolsa con votos, ¿no? Ya, eso de una bolsa con votos, hay una foto que corrió en ese momento, que era una bolsa con varios votos que está tirada en un salón, y supuestamente los votos estaban marcados, ¿no? Ya, esos votos marcados, ¿cómo esos votos marcados significarían que ha habido un problema en el proceso o un fraude? ¿Alguien me puede explicar? ¿Hay una lógica? ¿Cómo? Claro, pero que no los han contado, claro. Entonces, allí, pero ¿qué es lo que te diría realmente si esos votos se han contado o no? Si te metes a la página web, vas a la mesa y no está. Pero si está, ¿qué te dice eso? Nada, no te dice nada. Que haya un montón de votos tirados ahí es un típico bulo, es una típica noticia falsa, que todas las elecciones pasan un video o una foto con, mira, hay un bolsón de votos, y siempre hay gente que segurísima dice, no, mira, es evidente el fraude, ¿no? Ya. Pero no solo Keiko, cuando recién sale el tema, recién sale el resultado, el Boca de Urna decía que había ganado Keiko, y durante esas 2 horas, quienes gritaron fraude a todo pulmón fue Perú Libre. Entonces, acuérdense que hubiera pasado exactamente lo mismo. No era que teníamos a un actor que iba a aceptar el resultado y otro que no, ninguno iba a aceptar el resultado probablemente, ¿no? Pero bueno, la cosa es que ya, ok, eso luego pasa a la OMPE, a la oficina descentralizada de la OMPE, ahí se digitaliza primero, luego hay un segundo chequeo en la oficina ya central, y esa acta, acuérdense que además se emite en un montón de ejemplares de diferentes colores, y esos colores ejemplares se van a diferentes instituciones, a los partidos también, y eso hace que sea mucho más difícil alterar la información de un acta, porque para alterar la información de un acta tendrías que lograr que nadie se dé cuenta. Ninguno de todos los que están involucrados ninguno de los que reciben una copia, tendrías que cambiarlo todo, de todas las actas de todos los colores y que nadie se dé cuenta. O comprarte a todos, no solo en una mesa, sino en una cantidad de mesas que sea estadísticamente relevante, que es un montón. Exacto. Sí, 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 o sea, digamos, lo que suele pasar es que hay irregularidades
en algún lado, en algunos lados, violencia, o hay, no sé, hay varias veces que hay irregularidades en algunos sitios, pero cuando estas irregularidades intentan favorecer a uno de los partidos, normalmente con grandes números ocurre lo que hablamos la vez pasada, ¿no? De que se anula, o sea, el intento de apoyo a un partido termina siendo anulado por el intento de apoyo al otro partido en otra parte del país. ¿Sí? ¿Cómo se nota que se digitaliza a partir de las oficinas de obras digitalizadas? Es decir, que desde ahí ya puedo, por ejemplo, observar algunas. Y de ahí se pasaría ya Ajá. al jurado Sí. oficial. O sea, ya no nada. Sí, hay un detalle que tu pregunta me ha hecho acordarme de un detalle interesante, que es que, o sea, sí, es observada desde la oficina descentralizada de la OMPE, ¿ya? Pero luego hay un segundo chequeo que ya lo hace la oficina central, y ahí podría pasar que un voto que en un inicio ha sido contado se retire, ¿ya? No sé si se acuerdan, pero Nieto, durante las elecciones de 2021, salió en la tele a decir, me están quitando votos, me han restado votos, no sé qué, a Victoria Nacional. No, esto es, no sé qué está pasando, ¿ya? Y claro, ¿por qué tú veías unos votos que se habían contado inicialmente y luego se dejaron de contar? Porque la OMP tiene, para la digitalización, tiene harto filtro, porque la digitalización se hace de forma doble, ¿no? El acta le llega dos veces, como que le llega a un digitador de la OMP, pero también a otro, que no sabes quién es. Entonces, la información solo pasa cuando los dos han puesto la misma información, cosa que estás más seguro de que no te has equivocado. Si cualquiera de los dos dice que hay observación, es acta observada, ¿no? Luego puede pasar que, luego, ahí el voto, sí, a ver, en la oficina descentralizada es una doble digitalización, se llama. En la oficina centralizada son dos personas los que lo digitan. Y solamente pasa la información cuando las dos personas han digitado exactamente la misma información. Pero luego de eso, que ya se han contado los votos en principio, hay una segunda revisión que hace la OMPE, ya mirando el papel, su propia copia y lo que ha sido digitalizado por la oficina centralizada, y si encuentra alguna diferencia, observa de nuevo, digamos, lo saca de nuevo del conteo y vuelven a revisar esa acta para asegurarse de que esté bien. Y ahí puede pasar, pero son casos muy excepcionales. Pero te puede pasar que algunos votos que en un inicio se te habían dado se te quiten. ¿Ya? Pero es raro, es bien poquito. Pero eso pasó con Nieto. Entonces, sí, no les había contado eso, me sirvió tu pregunta para hacerles notar. Sí. Hay un acta que es para la OMPE y otra que es para la oficina centralizada. También hay un acta que es para el jurado electoral especial, otra que es para el jurado nacional. Bueno, lo último que ya no vimos la vez pasada fue esto de los, cómo se hace el tema de los pedidos de nulidad, ¿no? Uno puede pedir la nulidad o bien de una mesa de sufragio o bien la nulidad de las elecciones en general, ¿no? Sí, en el 2021 hubo una cantidad de pedidos de nulidad, así como que, o sea, la cantidad de pedidos de nulidad, si dibujara un gráfico, sería como que así han venido algunos en cada elección, y en el 2021 fue así, ¿no? Una anomalía total, porque claramente lo que ocurrió fue que los dos partidos intentaron quitarse votos, sobre todo Fuerza Popular, porque lo hizo más, presentó como 1000 recursos ¿no? Pero Libre también, en menor número, pero también lo hizo, y cada uno lo hizo en lugares, o sea, tú normalmente, si lo que en un recurso de nulidad te preocupa que haya habido alguna irregularidad en la mesa, si tú tienes una preocupación objetiva con la irregularidad, lo verías dónde ha habido ese problema en cualquier parte del país, en todo el país, ¿no? Porque no, en donde haya habido ese problema tendría que no contarse ese voto. Eso es lo que tú tendrías que decir. Pero Fuerza Popular solo buscó irregularidades en los lugares donde Perú Libre tenía más votos. Y Perú Libre solo buscó irregularidades donde Fuerza Popular tenía más votos. Entonces, claramente era una estrategia para quitarse votos el uno al otro. No era una estrategia de estoy comprometido con la democracia y con que se cuenten bien los votos, ¿no? Pero bueno, en fin. Las causales para cómo pedir la nulidad de una mesa de sufragio
están en este artículo de la Ley Orgánica de Elecciones, 363. Los jurados electorales especiales pueden declarar la nulidad de la votación en las mesas de sufragio en los siguientes casos. Cuando la mesa de sufragio sea instalado en lugar distinto del señalado en condiciones en un lugar diferente al que decía la ley, o después de las 12 horas, o sea, si ya se pasa las 12, se puede declarar nulidad de esa mesa, siempre que tales hechos hayan carecido de justificación o impedido el libre ejercicio de sufragio. B, cuando haya mediado fraude, cohecho, soborno, intimidación, violencia para inclinar la votación en favor de una lista de candidatos o de determinado candidato. ¿Ya? Son estas dos causales. Tercera causal, cuando los miembros de mesa hayan ejercido violencia o intimidación sobre los electores con el objeto indicado en el inciso anterior, o sea, con la intención de cambiar los votos, ¿no? De coercionarlos a que voten por alguien, o cuando se compruebe que en la mesa de sufragio admitió votos de ciudadanos que no figuraban en la lista de la mesa o en la lista de la mesa, o se rechazó votos de ciudadanos que figuraban en esa lista en un número suficiente para variar el resultado de la elección. Entonces, hay dos tipos de requisitos, si se dan cuenta. Esta lista de cuatro posibilidades para pedir la nulidad de una mesa incluye 3 cosas que son cosas que tendrías que poder verificar en el mismo momento, el mismo día de la elección. La primera, ¿no? Lo de la mesa, el tiempo, el lugar, esto lo tienes que poder definir el día de la elección. Esto, objetivamente, o pasa el día de la elección o ya no lo ves, ¿no? Esto porque, como les conté al inicio también de este tema, una característica de los procesos electorales es que tienen la característica de ser perentorios y preclusivos. Eso significa que los procesos electorales o sea, tienen como que unas etapas bien cortas, y una vez que cierra una etapa, ya fue, ya no puedes abrirla, ya tienes que pasar a la siguiente etapa, porque si no, si pudieras retroceder siempre, la OMP nunca podría imprimir la boleta. Siempre tienes que poder, ya, cerraron las inscripciones, ¿estos son los candidatos? Sí, estos son los candidatos. Si después descubres que hubo una injusticia, sorry, hay de otra forma se te tiene que reparar, no se te puede reparar metiéndote en la elección de nuevo, y esas son unas reglas, por ejemplo, parte de lo que eso te lleva como consecuencia es que en un proceso electoral no se actúan pruebas, no es un proceso penal. En un proceso penal hay una parte de actuación de pruebas. Tú tienes que ir y decir, mira, estas son mis pruebas, te muestro esto, no sé qué. Ya, en un proceso electoral no hay eso. Entonces, otra de las cosas que decían durante el fraude es, pero ¿por qué no vienen y traen el padrón y prueban acá para contrastar las firmas? Y es como que, oye, ¿en qué tipo de proceso crees que estás? Esto es un proceso electoral. Nunca, y no se ha inventado Charles Arenas la regla de que es preclusivo perentorio. Les cuento una anécdota solamente sobre eso para que tengan la noción. Hay una sentencia del TC español de inicios de los 2000 en que se declaró, porque tienen esta misma noción allá, no es una cosa que exista solo en Perú, que hubo una vez que hubo un congresista digamos, un candidato al Congreso se quejó, presentó un amparo, que es este proceso constitucional cuando se te ha violado algún derecho fundamental, diciendo que se habían equivocado en el conteo de votos y él había sacado más votos que a otro pata de su mismo partido al que le habían dado el curul del Congreso. Entonces le dijeron, no, yo tendría que tener el curul, pero por un tema de mal conteo del voto preferencial no me han dado a mí la curul. Y revisaron su caso y se dieron cuenta que en verdad sí se habían equivocado. Entonces él debía ser el que entraba al Congreso. El tema es que su reclamo lo puso después de que el plazo había pasado. Y entonces le dijeron, mira, esto es ya perentorio, o sea, los procesos electorales son preclusivos y perentorios porque es una característica esencial, si no, no puede funcionar en las elecciones. Si estás todo el rato revisando la parte anterior, no puedes, ¿no? Entonces tienes que, cuando pasa la etapa en la que tú puedes quejarte de algo o revisarte algo estuvo bien, eso tiene un plazo. Si pasa esa etapa ya fue, ya te olvidas, ya no puedes volver, ¿ya? Entonces, esta es una característica especial de los procesos electorales.
Les hago hincapié en esto porque entonces esta primera causal para declarar la nulidad de una mesa implica que es algo que de lo que te puedes dar cuenta el mismo día. También pasa lo mismo, me estoy saltando la B a propósito, obviamente, porque está resaltada, ya van a ver por qué. Pero bueno, cuando los miembros de mesa han ejercido violencia o intimidación sobre los electores, esto también te das cuenta el mismo día, al mismo momento. Los personeros se dan cuenta, la policía se da cuenta, o sea, digamos, hay formas de notar y denunciar esto. O sea, claro, obviamente lo puede hacer el jurado de oficio, pero si algún ciudadano quisiera denunciar que ha habido esto, tiene que ir el mismo día y denunciarlo el mismo día. Si va 3 días después, ya fue, ¿no? Le pasa al congresista español. Cuando se compruebe que la mesa de sufragio admitió votos de ciudadanos que no figuraban en la mesa, eso también se denuncia el mismo día. Lo denuncian los personeros diciendo, oye, yo he visto cómo, porque el personero está ahí mirando cómo cuentan los votos los miembros de mesa. ¿Ya? No solo el personero, el personal de la OMPE, y ojo que hay un personero de la mesa, pero también hay personeros del centro de votación, hay más de una persona yendo. Y ya bueno. Entonces, ¿por qué les dije eso? Porque la segunda causal es diferente. Acá dice cuando haya mediado fraude, cohecho, soborno. Estas son cosas que necesitas un poco más de tiempo para verificar si es que ha habido fraude. No se sabe, cohecho, soborno, estos son delitos de corrupción, ¿no? Claramente, esto sí es más evidente. O sea, si ha habido pago para que votes de cierta forma. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay una regla que ha sacado el jurado. Esto es la que aplicó en las elecciones de 2021. Probablemente para las próximas elecciones lo cambien, así que no necesariamente va a ser esta misma resolución, pero probablemente van a ser reglas muy parecidas, porque siempre son las mismas reglas. La resolución previa también era bien parecida. Lo que dice acá es que respecto de los pedidos de nulidad A, C y D, o sea, los tres que se pueden verificar durante el mismo momento de la mesa, el día mismo de la votación, respecto a esas tres cosas, deben ser planteados por los personeros ante la propia mesa de sufragio, necesariamente el mismo día, y ser ante la propia mesa de sufragio. Si no presentas ante la propia mesa de sufragio, tu pedido de nulidad por las puras lo presentas. ¿Ya? Solo puedes establecer hasta 3 días después los pedidos de nulidad que están vinculados con el inciso B, que es la parte de acá. Sus estados hechos externos a la mesa de sufragio, ¿no? Y esto habla del inciso B, que es fraude y eso, ¿no? Entonces, para esto, el literal B, tienes 3 días. Esto es lo que alegó tanto Fuerza Popular como Perú Libre, ¿no? Lo que quisieron es decir que en un montón de mesas habían habido irregularidades, entonces pedir que se anulen esas mesas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que después hay una posibilidad de hacer un pedido de nulidad total de las elecciones, ¿no? Que solamente ocurre cuando los votos nulos o en blanco sumados o separadamente superan los 2/3 del número de votos válidos, ¿no? Coordinar eso colectivamente es demasiado complicado. Nadie nunca en la historia que haya digamos, liderado una campaña por el voto en blanco ha ganado los 2/3. O sea, y si ustedes lo intentan, no van a ser los primeros. Entonces, esto es algo que solo funcionaría en un escenario en el que claramente la gente está evidentemente en desacuerdo. O sea, es una forma de recuperar la democracia cuando te la han quitado, ¿no? Dale, no te preocupes. Trata de ponerlo en silencio para que no te pase. Bueno, eso es porque además yo soy de esa gente que se distrae y pierde todo el hilo y, en fin, también me voy por las ramas y eso, como se habrán dado cuenta. Bueno, la otra forma de pedir la nulidad es que el Jurado Nacional de Elecciones también declara la nulidad total de las elecciones cuando los votos nulos o en blanco sumados separadamente superan los 2/3 del número de votos válidos o cuando se anulan los procesos electorales de una o más circunscripciones que en conjunto representen el tercio de la votación nacional. Entonces, ¿qué pasaba? Si Fuerza Popular lograba, en teoría, que se anulen, en realidad no era esto necesariamente lo que querían. Lo que querían era que se anulen suficientes votos de Perú Libre para cambiar el sentido de la votación. Pero, en teoría, también otra cosa que podría haber pasado es que si se anulaban suficientes mesas, si eran 2/3 de mesas las que se anulaba toda la elección del país, ¿no? Entonces, eso es. Pero la pregunta que
yo quisiera responder antes de pasar antes de hacer un segundo break, es ¿cuándo hay fraude? ¿Ustedes cuándo creen que hay fraude? ¿Qué cosa entienden por fraude? Una manipulación, ¿no? Tergiversación. Si yo, digamos que si yo reemplazo a una persona, digamos que una de las acusaciones también de fraude supuestamente era que habían habido miembros de mesa que habían sido reemplazados por gente que en verdad no eran ellos, ¿no? Y que falsificaron la firma. Si yo falsifico la firma de un miembro de mesa y me siento allí, ¿les parece que eso implicaría que hay fraude? Hay más personeros, sí, o sea, hay más miembros de mesa, pero digamos, una de las cosas de las que por los que se sustentaban los pedidos de fraude de Fuerza Popular eran porque supuestamente, según ellos, había habido gente que, en vez de que sea el miembro de mesa que salió sorteado el que vaya, que fue otra persona haciéndose pasar por ese miembro de mesa, ¿no? Esa era la tesis. Ajá. Claro. ¿Entre cuántos? O sea, no tienen que ver el resultado porque es muy complicado el cálculo matemático. Pero pónganse a pensar entre cuántos para tener un resultado que sea estadísticamente relevante en 86.000 mesas que existen. De 86.000 mesas, ¿cuántos necesitas? Necesitas bastantes. Pero bueno, vamos a ver vamos a ver un video que con que tiene un fragmento de uno de los miembros del Instituto Nacional Electoral de México, ¿ya? Que justamente estaban analizando esto en el 2019, qué cosa significa fraude. Fíjense que lo que ha pasado acá en Perú, de estas acusaciones falsas de fraude, no es la primera vez que pasa, ya había pasado un poco con Julio Guzmán, pero claramente no al mismo nivel, ¿no? Lo de Julio Guzmán fue mucho más chiquito, mucho menos gente le hola. Lo que ha pasado post 2016 en varias partes del mundo es que o sea, acusaciones, o sea, eventos tan grandes como los pedidos de fraude del 2021, que ya fueron otro nivel, sí se han repetido en Brasil, se ha repetido en Estados Unidos con Trump y en otras partes del mundo también, ¿no? Ya esto entonces comenzaba a surgir como problema desde antes de nuestras elecciones y me gustaría que escuchen esta parte de la intervención de Lorenzo Córdoba, que es este miembro del Instituto Nacional Electoral de México, porque me parece que es bastante claro para explicar la noción de cuándo es que estamos hablando de un fraude electoral. Distinguir lo que son conductas ilícitas, conductas indebidas, conductas ilegales de fraude electoral. No toda conducta indebida es un fraude electoral, como también, por cierto, no toda conducta indebida, no toda conducta ilícita es un delito electoral. En el ámbito de las conductas indebidas, en materia electoral, a lo largo de una larga construcción jurídica que ha abarcado prácticamente 30 años, desde que con la reforma de 1994 se introdujo por primera vez un capítulo de delitos electorales y, consecuentemente, con un acuerdo del Consejo General, se planteaba la creación de la Fiscalía Especializada en los Delitos Electorales. Pero creo que es importante plantearlo. No todo acto ilícito contemplado en la normativa electoral es un delito electoral. Hay actos ilícitos de tipo administrativo que son competencia de su solución a las autoridades administrativas y hipótesis, y que en todo caso pueden ser resueltos en última instancia o controvertidos ante las salas de los tribunales electorales, los locales y luego el Tribunal Electoral de la Federación, o en el caso de aquellas conductas indebidas que son consideradas o que tienen que ver con la propaganda y con el uso indebido de la radio y la televisión, lo que se conoce como las conductas que se persiguen a través de los procedimientos especiales sancionadores, el INE hoy investiga en la sala especializada del Tribunal Electoral. Pero es un ámbito, digamos así, de las conductas indebidas que se encuentran más bien en la dimensión administrativa. Cosa distinta son los delitos electorales. Ojo, muchas veces las mismas conductas tienen las dos dimensiones. Los ilícitos en materia de fiscalización, como los que se resolverá por el Consejo General a propósito de los informes anuales de 2018 dentro de un par de días,
puede haber también traducciones penales. Es decir, en el catálogo de la Ley General de Delitos Electorales, finalmente y rigurosamente revisada después de prácticamente 2 décadas de que estuvo casi intocada, tiene una traducción penal. Es decir, hay ciertas conductas que son ilícitos organizativos, pero que también a veces constituyen delitos electorales. En ninguno de los dos casos necesariamente estamos hablando de fraude. Es más, me atrevo a decir algo. Las conductas ilícitas normalmente no son lo que identificamos como fraude, y apenas deberíamos distinguir. Nunca es, casi nunca es. Porque el fraude, y hasta aquí voy a dejar una anotación conceptual, Apunten esta parte. implica una actuación, una dolosa alteración sistemática y organizada de los resultados electorales con la finalidad de que se altere la voluntad expresa de las urnas. Y el que alguien altere sus datos en el registro electoral donde considere la falta administrativa de un delito, o que alguien haga una coordinación ilícita a un partido político, lo que constituye una falta en materia de fiscalización y un delito electoral también, o que un proveedor brinde servicios a un partido político sin inscribirse en el catálogo de proveedores que establece la propia legislación y que emite el INE, puede ser un delito. De hecho, es un delito, es una falta administrativa, pero me parece que es una exageración decir que es fraude electoral. Hay una banalización y una simplificación del concepto de fraude electoral. Fraude en mesa. ¿Qué es esa vaina? Una actuación dolorosa que busca la alteración sistemática y organizada de los resultados electorales para alterar la voluntad de las y los ciudadanos a través de sus votos. Es más, pone de datos, como aquella célebre funcionaria de Casilla, perteneciente a una obra religiosa. Este ejemplo es bueno. Cuando tú eres consejero en el año 2000, se le entregaba a simpatizantes o a los que ella quería simpatizar en una fuerza política en lugar de una boleta a 2 o 3 poderes. Eso no es un fraude. Eso en todo caso es un delito electoral. Y además es un delito bastante totalmente construido. Como la mayoría. Por cierto, se anuló porque los resultados de las boletas depositadas en una no se con el número de votantes. Y eso me lleva a la segunda parte, que es la que más me interesa colocar ante ustedes, que tiene que ver con, digamos así, el fraude y la historia de las elecciones en nuestro país. Bueno, pero ahí lo vamos a dejar, porque ya no nos interesa estudiar el fraude en la historia de México. Pero, porque claro, ya, si saben lo que es el PRI, básicamente esa fue la historia del fraude en el siglo XX. ¿Qué? Claro. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué tipo, por ejemplo? En... Uh-huh. Uh-huh. Sí. Sí. Claro. Claro, Nicaragua. Sí. Claro, claro. Sí, cierto, sí. Digamos, eso es lo que pasa. Y justamente el tema, la pregunta es, mis gallos nunca van a dejar de aparecer porque nunca superé la puerta. Así que acostúmbrense. Y si se van a hablar de mí, háganlo a mis espaldas, por favor. En general, es muy como que creo que es bien difícil a que haya una regla general de que las elecciones competitivas, que son competitivas, algo así como que relacionar eso como que siempre, como que en las elecciones competitivas nunca hay fraude, porque es difícil saber, puede ser, en realidad lo que te determina que haya fraude o no, es primero, si tienes actores políticos que están intentando hacer fraude, que yo creo que en el Perú hay,
Y lo segundo es, porque, a ver, yo creo que si Vladimir Cerrón no hizo fraude, no fue por falta de ganas, ¿no? Fue por falta de logística, probablemente. Porque el sistema se lo hizo muy difícil. Pero si hubiera podido, ¿tú crees que hubiera dudado? ¿No? Lo mismo pueden ser con autoritaristas de derecha, ¿no? Eso no tiene nada que ver con derechas e izquierdas, tiene que ver con el eje democracia-autoritarismo, ¿no? Entonces, puede ser que en un diseño electoral que intenta ser democrático sea, sea falible al fraude por un error del sistema, ¿no? Porque no lo has diseñado bien o porque es muy frágil por alguna razón. Por eso siempre es un reto, y es lo que hemos intentado hacer en todo este proceso de construir un sistema electoral en el Perú, con la idea de primero tener la Junta Nacional Electoral, luego jurados en elecciones, luego el jurado separado en OMPE y en esto, con reglas cada vez más abiertas. Esto de que ahora se publiquen los votos de la OMPE no pasaba desde siempre, ¿no? Es más o menos reciente. Entonces, todos estos avances han sido intentos de nuestra democracia por llegar a tener algún sistema que logre que, aún si llega alguien, aún si pones a Cerrón, ¿no? Digamos, como en una posición de poder, que no pueda hacer fraude. Ese es un sistema fuerte. Alguien que no puede, o sea, un lugar donde tú puedes ir al diablo, y el diablo no va a poder porque no tiene cómo, ¿no? Eso es lo que hemos intentado. ¿Nos liga al 100%? De repente, bueno, vamos a discutirlo, pero en todo caso, esa es más o menos la definición, ¿no? ¿Sí, Fabrizio? Entonces, para que haya fraude debe haber como que actores que quieran hacerlo, pero ¿qué pasaría si estos actores tienen copadas las instituciones? Ya se tiene la garantía de la ciudadanía, pero digamos que Ahí, sí, exacto. O sea, eso puede pasar. Puede pasar como, por ejemplo, imagínense que el partido malo, entra al Congreso el partido malo, ¿ya? El partido malo entró al Congreso, obtuvo una mayoría. Entonces, imagínate que al jurado de elecciones lo eligieran, como pasa en Venezuela, el Congreso. O sea, como los miembros los eligiera el Congreso. En Bolivia los elige una mezcla del Congreso y el Ejecutivo. Entonces, claramente a ver, si tú eres un partido democrático, vas a poner ahí a alguien por sus competencias, pero si tú eres chavista, vas a poner a un chavista, ¿no? O sea si lo mismo pasa en Polonia, en fin, en todos estos lugares antidemocráticos. Si tienes esa intención, se puede hacer. Entonces, allí probablemente una debilidad de tu sistema es que por la realidad que tú tienes, no debería ser que tu Congreso sea el que nombre. Por eso una ventaja de nosotros es que nuestro jurado nacional de elecciones tiene 5 miembros, ninguno de los cuales es elegido por el poder político, y además que tampoco pueden ser sancionados por el poder político. Porque, ¿qué pasaría si el Congreso pudiera votar a los miembros del jurado de sus puestos? Los miembros del jurado tendrían que tener cuidado de no molestar a los políticos para que no los voten. Porque tú crees que un juez va a arriesgar su carrera, ¿no? O sea, va a arriesgar a que le saquen una resolución de que ya no puedes trabajar en el sector público durante 15 años, lo friegas al juez. Entonces el juez no va, o sea, entonces claramente hay una idea detrás de por qué hemos separado el poder político del poder electoral. Y también yo les dije que incluso, pese a que se criticó a Fujimori por hacer esto, a mí me parece que fue buena idea y que ha resultado mejor para nosotros dividir el poder electoral en 3. En Venezuela solo hay uno. Hay un Tribunal Nacional Electoral. Acá tenemos a 3. Entonces, si tú quieres tomar el poder electoral, tienes que tomar 3 instituciones distintas. Una de las cuales está manejada por 5 patas que son elegidos por 5 instituciones distintas. Entonces, ven cómo nuestro poder está un poco más dividido. Eso es una garantía de nosotros. No pasa eso en Bolivia, no pasa eso en Venezuela, porque allá pasa lo que sí nos pasa a nosotros con el TC, que acá el TC puede ser capturado por el Congreso si es que te pasa lo del partido malo, ¿no? Y que por ahí que está pasando un poquito ahora, no con un partido solo, solamente que, y no solamente con este Congreso, sino que a nosotros, desde el retorno de la democracia, desde el 2001, siempre ha habido intención política en la elección de miembros del TC. Fíjense quiénes han sido varios de los magistrados del TC durante los 2000 y han sido miembros de los partidos políticos. Álvaro Landini, ¿no? Había gente directamente vinculada para... entonces, sí,
han habido, pues, digamos, ese ha sido el tema. Bueno, para dejar, voy a dejar una pregunta abierta. Si quieren, la podemos comentar un poco ahora, que ahorita vamos a hacer un break de 10 minutos y luego terminamos. Luego vamos a terminar idealmente unos minutos antes, pero máximo nos vamos hasta las 6, ¿ya? Eh, Esta lo dejo como pregunta abierta, pero también lo voy a dejar como una pregunta a discutir al inicio de la próxima clase, como para participación. Así que piénsenlo. Piensen qué puede pasar, qué tendría que pasar, cómo puedes hacer fraude en Perú, ¿ya? A ustedes, imagínense que vino, no sé, que ustedes consideren el político más tenebroso, ¿ya? Vino Cerrón o vino, no sé, Fujimori, quien quieran, no sé, Alan, ¿no? El espíritu de Alan vino, o alguien, no sé, que les parezca el político con quien ustedes estén más en desacuerdo y creen que y digamos, ¿cómo creen que esa persona podría materializar un fraude, ¿no? O esa gente podría materializar un fraude en su sistema. ¿Se puede? ¿Cómo tiene que hacer? O sea, ayuden a la gente que dice que hubo fraude a imaginar una teoría, a aterrizar una teoría. ¿Ya? Esta pregunta, nadie que me ha dicho, ninguna persona que ha pensado, que en algún momento me ha dicho que ha habido fraude en las elecciones del 2021, nadie me ha podido responder esto. Nadie ha podido aterrizarlo a decirme, así se hace. Efectivamente, sí hay algunas formas en que nuestro sistema es vulnerable y podría mejorar. Y de hecho, se acusa de que en algún momento, en algún momento de nuestra historia reciente hay una elección que es bien, no les voy a decir cuál, pero creo que es bien claro cuál. Pero en los últimos 30 años ha habido una elección que fue bien acusada de que hubo fraude. Pero yo quisiera que me expliquen, en todo caso, por qué o cuál es la posibilidad. En todo caso, esto lo quiero dejar como pregunta abierta. Si quieren, hablemos un ratito en el break. Pero volviendo al break, quiero cerrar las otras cosas, lo de referéndum y las otras cosas que les había dicho. Entonces, esto sobre todo lo voy a dejar como pregunta abierta para conversarlo al inicio del lunes. Hacemos un break de 10 minutos hasta las 7:15, hasta las 5:15.